Lo que sucedió después le costaría a la ciudad $1.600.000 y destruiría su carrera antes de que realmente comenzara. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ven? Si es la primera vez que están aquí, por favor, denle clic al botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Lawson se había graduado con honores de la Academia de Policía. Joven, ambicioso y convencido de que tenía lo necesario para limpiar las calles. Sus oficiales de entrenamiento habían elogiado su atención al detalle, su habilidad para detectar inconsistencias. Pero también habían notado algo más en sus informes, una tendencia a ver patrones donde no existían, particularmente cuando se trataba de ciertos vecindarios, ciertas personas. Las advertencias habían sido sutiles, sugerencias para ir más despacio, para pensar antes de actuar. Él las había descartado como precaución excesiva de oficiales mayores, demasiado blandos. Confiaba en su instinto, y en ese momento, su instinto le decía que la mujer cargando bolsas de diseñador en un Mercedes no pertenecía allí. La jueza Claudia Morrison, de 52 años, había servido en el Tribunal Federal durante 8 años. Su reputación era formidable, conocida por su aguda mente legal y su falta de tolerancia a tonterías en su sala. Había procesado crimen organizado como fiscal asistente de Estados Unidos, trabajado casos de derechos civiles que cambiaron la ley estatal y ganado su nombramiento al Tribunal Federal a través de décadas de servicio distinguido. Esa tarde estaba haciendo algo completamente ordinario, comprando comestibles después de un largo día de audiencias. Su despacho estaba a 15 minutos. La tienda era conveniente. Se había cambiado sus togas judiciales por ropa informal, jeans y un blazer, nada que gritara jueza federal. Estaba cansada, deseando una noche tranquila en casa. El estacionamiento estaba concurrido, típico de un jueves por la tarde. Familias se movían entre autos, cargando bolsas, cuidando niños. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Morrison se había estacionado cerca del fondo, lejos de la entrada abarrotada, un hábito que desarrolló a lo largo de años de valorar su privacidad. Abrió el maletero y comenzó a transferir las bolsas de su carrito, organizada y eficiente, el mismo enfoque metódico que aplicaba a todo. Lawson entró con su patrulla en el lote, sus ojos escaneando las filas de vehículos. Había estado conduciendo por el área durante 20 minutos, buscando algo inusual, algo que justificara su presencia. Entonces la vio, una mujer negra sola, cargando bolsas de aspecto caro en un Mercedes-Benz negro. El coche brillaba bajo el sol de la tarde, inmaculado, el tipo de vehículo que costaba más que su salario anual. En su mente, las piezas no encajaban. Le habían enseñado a confiar en sus instintos, a buscar señales de alerta. Una mujer negra en este vecindario con ese coche, con esas compras, le parecía mal. No cuestionó por qué le parecía mal. No examinó los supuestos subyacentes a ese sentimiento. Simplemente actuó. Salió del coche, su mano instintivamente descansando en su cinturón, y se acercó con pasos deliberados. Morrison levantó la vista, notó al oficial caminando hacia ella y regresó a sus compras. Había tratado con la policía durante toda su carrera. Conocía la mirada, la postura, los supuestos que a menudo precedían a una interacción como esta. Había esperado, quizás ingenuamente, que sus años de servicio, su posición, su historial, la aislaran de este tipo de encuentro. Pero en el fondo, sabía que era mejor no esperar demasiado. «Señora»,
llamó Lawson, su voz firme, autoritaria. «Necesito que se aparte del vehículo». Morrison hizo una pausa, una bolsa de comestibles aún en la mano, y se giró para mirarlo. Su expresión era tranquila, mesurada, la misma compostura que aportaba a la tribuna cada día. «¿Hay algún problema oficial?», preguntó, su tono educado, pero directo. «Este vehículo coincide con la descripción de uno reportado robado hoy temprano», dijo Lawson, sus ojos escaneando el coche. «Las matrículas, su rostro, necesito verificar la propiedad». La mandíbula de Morrison se tensó ligeramente. Había escuchado variaciones de la historia antes, la excusa conveniente, el informe vago, el supuesto de culpabilidad. Dejó la bolsa con cuidado y se dirigió a su bolso. «Este es mi coche», dijo con calma. «Tengo la matrícula y mi identificación aquí mismo. No toque nada». Lawson reaccionó, su mano acercándose a su arma. «Mantenga sus manos donde pueda verlas». El estacionamiento no estaba vacío. Otros compradores se movían entre los coches. Algunos miraban la escena desarrollándose. Algunos disminuyeron el paso, sintiendo la tensión. Una mujer mayor cargando bolsas en su sedán. 2 filas más allá, se detuvo por completo, observando con preocupación. Un hombre joven, de unos 25 años, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Su instinto le decía que esto era algo que debía ser documentado. Las manos de Morrison se congelaron a medio camino y las levantó lentamente, con las palmas abiertas. «Oficial, estoy buscando mi identificación», dijo, su voz firme pero con un toque de advertencia. «Soy jueza federal. Mis credenciales están en mi bolso. Si me permite mostrárselas una jueza federal», interrumpió Lawson, con escepticismo goteando de sus palabras. «Claro, he oído eso antes. Apártese del coche. Ahora». Morrison no se movió. Sus ojos se fijaron en los suyos, y en ese momento hizo un cálculo. Podía cumplir, podía escalar, o podía mantenerse firme y dejar que él cometiera el próximo error. Años de experiencia en la sala del tribunal le habían enseñado a leer a las personas, a anticipar su próximo movimiento, y en ese momento vio a un oficial operando por prejuicios, no por hechos. Vio a alguien que ya la había declarado culpable, y ninguna cantidad de credenciales cambiaría su mente hasta que la realidad lo obligara a reconocer su error. «No me apartaré de mi coche», dijo firmemente. «No he cometido ningún delito. Si tiene una preocupación legítima, le mostraré mi identificación y registro, pero no seré tratada como una criminal por cargar comestibles». La cara de Lawson se enrojeció. Nadie rechazó sus órdenes. Nadie cuestionó su autoridad, especialmente alguien a quien ya había decidido que estaba equivocada. Su entrenamiento le había enseñado desescalada, pero su orgullo exigía cumplimiento. La academia le había inculcado el procedimiento, pero en el campo, con la adrenalina bombeando y su ego en juego, todo eso se desvaneció en ruido de fondo. «Está usted negándose a una orden legal», dijo, su voz elevándose. «Eso es obstrucción. Gírese y ponga sus manos a la espalda». «Esto no es una orden legal», replicó Morrison, su tono ahora agudo, cortando su bravuconería. «No tiene causa probable. No tiene pruebas. Tiene un prejuicio y eso no es suficiente». Las palabras lo golpearon como una bofetada. La acusación flotó en el aire entre ellos, innegable y condenatoria. Pero en lugar de detenerse, en lugar de reconsiderar, Lawson redobló la apuesta. Su orgullo no permitía la retirada. La tensión aumentó. Lawson dio un paso adelante, su mano ahora en sus esposas. Morrison no se inmutó.
Había mirado a criminales endurecidos en su sala del tribunal, fiscales que intentaron intimidarla, abogados defensores que la subestimaron. Un oficial novato con un sentido inflado de autoridad no la iba a intimidar. Pero Lawson no estaba pensando en quién era ella. Estaba pensando en el control, en demostrar que tenía razón, en no ceder frente a los testigos. Agarró su muñeca. «Está usted arrestada por obstrucción», dijo, tirando de su brazo hacia atrás. La voz de Morrison se mantuvo tranquila, pero la advertencia en ella era inconfundible. «Oficial, está cometiendo un grave error. Le digo ahora mismo, soy una jueza federal en funciones. Si continúa con esto, se arrepentirá». Lawson la ignoró. Las esposas hicieron clic. El sonido resonó por el estacionamiento como un disparo. Morrison no se resistió, no luchó. Permaneció quieta, su mente ya procesando las implicaciones legales, las violaciones, las consecuencias que seguirían. A su alrededor, otros compradores se habían detenido por completo ahora. Al menos 5 teléfonos apuntaban en su dirección, grabando cada momento. «¿Cuál es su número de placa?», preguntó Morrison, su voz firme a pesar del metal que le mordía las muñecas. «Lo sabrá pronto», murmuró Lawson, guiándola hacia el coche patrulla. «Le estoy preguntando ahora», dijo ella. «¿Cuál es su nombre y número de placa?». Lawson vaciló, la irritación cruzando su rostro. «Oficial Derek Lawson, placa 7421. ¿Feliz?». «No particularmente», replicó Morrison, «pero es un comienzo». Abrió la puerta trasera del coche patrulla y puso su mano en su cabeza, guiándola hacia adentro. Morrison se sentó, su postura erguida, su expresión ilegible. El asiento era plástico duro, diseñado para la incomodidad de los criminales. Había sentenciado a personas a sentarse en asientos como este, pero nunca imaginó experimentarlo ella misma. Lawson cerró la puerta y regresó al Mercedes, revisando las matrículas. Su radio cobró vida. Central. «Aquí unidad 7421. Ejecutando una verificación de matrícula en un Mercedes negro. Matrícula Eco Bravo 7329. Hubo una pausa. El tipo de pausa que debería haberlo inquietado. Podía oír el tecleo de las teclas de fondo. La despachadora buscando información. Los segundos se estiraron. Unidad 7421. Ese vehículo no está reportado como robado. El propietario registrado es Claudia Morrison. Sin órdenes. Sin alertas. ¿Cuál es tu ubicación? El estómago de Lawson se hundió. Miró hacia atrás al coche patrulla, a Morrison sentada tranquilamente en el asiento trasero. Y por primera vez, la duda se coló. Se le secó la boca. Central. ¿Puede repetir ese nombre? Claudia Morrison. Otra pausa. Más larga esta vez. Casi podía oír la confusión de la despachadora, convirtiéndose en preocupación. Unidad 7421. ¿Es usted consciente de que Claudia Morrison es una jueza federal? Confirme su situación. La sangre se drenó de la cara de Lawson. Se quedó congelado, mirando la radio en su mano. El peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre él como un edificio que se derrumba. Una jueza federal. Acababa de arrestar a una jueza federal por cargar comestibles en su propio coche. Su mano tembló mientras presionaba el botón de la radio. Central, espere. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta de que toda su carrera acaba de terminar en tiempo real? Porque eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Dentro del coche patrulla, Morrison se sentó en silencio. Su mente ya redactando la demanda. Conocía la ley mejor que nadie. Conocía sus derechos, las violaciones,
los precedentes. Conocía los casos de la Corte Suprema, las sentencias de los tribunales de circuito, los estatutos exactos que Lawson acababa de violar. Y sabía que lo que acababa de suceder no era solo un arresto injustificado. Era una privación de derechos bajo el color de la ley. Un delito federal que conllevaba responsabilidad civil y penal. Lawson le acababa de entregar todo lo que necesitaba, envuelto para regalo con testigos y evidencia en video. Lawson se acercó al coche patrulla lentamente, sus manos temblando mientras abría la puerta. Su rostro se había puesto pálido, el sudor perlando su frente a pesar del aire fresco de la tarde. «Jueza Morrison», comenzó, su voz repentinamente pequeña, incierta. «Ha habido un malentendido». Los ojos de Morrison se encontraron con los suyos, fríos e inflexibles. «¿Un malentendido?», repitió, su voz mesurada, pero con un toque de acero. «Me arrestó sin causa probable, ignoró mi identificación y me esposó en un estacionamiento público. Eso no es un malentendido, oficial Lawson. Es una violación de mis derechos constitucionales». Lawson jugueteó con las llaves de las esposas. Sus manos temblaban tanto que casi se le caen. Estaba actuando basándome en información. ¿Qué información? Morrison interrumpió, su tono tan agudo que podía cortar el cristal. Dijo que mi coche había sido reportado robado. La central acaba de confirmar que no fue así. Entonces, ¿en qué información estaba actuando? ¿O estaba actuando en algo más? La pregunta quedó en el aire sin respuesta porque ambos conocían la verdad. Lawson no podía mirarla. Desbloqueó las esposas y Morrison salió del coche patrulla, frotándose las muñecas donde el metal se había presionado contra su piel, dejando marcas rojas que se magullarían para la mañana. No dijo una palabra más. No lo necesitaba. El daño estaba hecho. Caminó de regreso a su coche. Recogió sus comestibles con la misma precisión metódica con la que había empezado, y cargó las bolsas restantes. Lawson se quedó paralizado, observándola, incapaz de hablar, incapaz de moverse. Morrison se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y se marchó. Sus manos firmes en el volante, su mente ya 3 pasos adelante. Lawson se quedó en el estacionamiento, rodeado de testigos, con los teléfonos todavía grabando. Sabiendo que todo por lo que había trabajado estaba a punto de desmoronarse, la anciana que había observado todo el encuentro se acercó a él con cautela. «Joven», dijo, su voz gentil pero firme, «¿tienes idea de lo que acabas de hacer?». Lawson no pudo responder. Regresó a su coche patrulla, se sentó en el asiento del conductor y miró sus manos. Todavía temblaban. El video llegó a las redes sociales en menos de 1 hora. El joven que grabó el encuentro lo subió con una leyenda. Policía novato arresta a jueza federal por comprar comestibles siendo negra. Se propagó como la pólvora. Las noticias locales lo recogieron al anochecer. Para la mañana siguiente, era nacional. El titular estaba en todas partes. Policía novato arresta a jueza federal por cargar comestibles. El departamento legal de la ciudad recibió la demanda de Morrison 3 días después. La presentación fue meticulosa, detallada y devastadora. Detallaba cada violación, cada momento del encuentro, cada falla de entrenamiento y juicio. Citaba violaciones de la Cuarta Enmienda, violaciones de la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda, y estatutos federales específicos sobre la privación de derechos bajo el color de la ley. Nombraba a Lawson, al Departamento de Policía y a la ciudad misma, y exigía $1.600.000 en daños.
El jefe de policía convocó una rueda de prensa prometiendo una investigación completa. Se paró en un podio flanqueado por funcionarios de la ciudad y leyó una declaración cuidadosamente preparada sobre rendición de cuentas y transparencia. Pero el daño no fue solo a la imagen del departamento. Asuntos Internos lanzó una revisión. Lawson fue puesto en licencia administrativa inmediatamente. Su representante sindical le aconsejó que buscara un abogado. Pero la verdadera consecuencia estaba sucediendo en la comunidad. La confianza, ya frágil, se hizo añicos por completo. Se convocaron ayuntamientos. Se organizaron protestas. El Consejo Municipal se enfrentó a presiones de todas partes. El caso Morrison se convirtió en el punto focal de una conversación más amplia sobre prejuicios policiales y rendición de cuentas. ¿Deberían los fiscales federales ser requeridos para manejar todos los casos de privación de derechos bajo el color de la ley? Comente abajo. Esto no fue solo un arresto injustificado. Fue prueba de que para algunos oficiales, ninguna credencial es suficiente cuando el prejuicio ya ha tomado la decisión. El equipo legal de Morrison fue quirúrgico en su enfoque. Tomaron declaración a testigos, obtuvieron las grabaciones de la cámara corporal, que Lawson convenientemente había olvidado activar, y recolectaron las grabaciones de civiles. Construyeron un caso tan infalible que los abogados de la ciudad aconsejaron un acuerdo inmediato. Combatirlo costaría más, tanto financiera como políticamente. 8 meses después, la ciudad llegó a un acuerdo de $1.600.000. El anuncio se hizo un martes por la mañana, entregado por el administrador de la ciudad en un comunicado de prensa de última hora. El departamento renovó sus programas de capacitación, implementando cursos obligatorios de reconocimiento de prejuicios y una supervisión más estricta para oficiales novatos. Los nuevos protocolos requerían que los oficiales revisaran las matrículas antes de cualquier contacto. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todas las interacciones, con sanciones severas por olvidar activarlas. La terminación de Lawson se finalizó. Nunca volvería a trabajar en la aplicación de la ley, pero para Lawson las consecuencias se extendieron más allá de su carrera. Su nombre ahora estaba permanentemente asociado con el perfil racial. Las solicitudes de empleo en otros campos se encontraron con reconocimiento y rechazo. El metraje lo siguió a todas partes. Una carta escarlata digital que ningún tiempo podría borrar. Morrison regresó a la tribuna, su reputación intacta, su determinación más fuerte. No necesitaba el dinero. El acuerdo después de los honorarios legales fue sustancial, pero la riqueza nunca había sido su motivación. Donó una parte a organizaciones de derechos civiles, financiando asistencia legal para personas que no podían permitirse luchar como ella lo había hecho. Personas que no tenían credenciales federales, que no tenían su experiencia legal, que enfrentaban el mismo prejuicio, pero carecían de los recursos para exigir rendición de cuentas. El resto fue a un fondo de becas para estudiantes de derecho de minorías, nombrado en honor a su abuela, quien había vivido en una época en la que los afroamericanos ni siquiera podían sentarse en las barras de almuerzo, y mucho menos en estrados federales. Morrison quería asegurar que la próxima generación tuviera las herramientas para luchar, para exigir justicia, para responsabilizar al poder. Pero el verdadero costo no se midió en dólares. Se midió en confianza, en la erosión de la confianza entre las comunidades y los oficiales juramentados para protegerlas. Se midió en las carreras destruidas
por el prejuicio descontrolado. Las vidas alteradas por supuestos disfrazados de instinto. Se midió en las innumerables otras interacciones que nunca se grabaron, nunca llegaron a las noticias, nunca resultaron en rendición de cuentas. La historia de Lawson se convirtió en una advertencia, compartida en círculos de policías en todo el país, discutida en sesiones de capacitación, diseccionada en cursos de justicia penal. Los instructores usaron el metraje para ilustrar qué no hacer, cómo el prejuicio nubla el juicio, cómo el orgullo puede destruir una carrera en minutos. Él había confiado en su instinto, confiado en sus corazonadas, y nunca cuestionó si esas corazonadas estaban arraigadas en el prejuicio en lugar de en los hechos. La historia de Morrison se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en prueba de que el conocimiento de la ley, la compostura bajo presión y el coraje para mantenerse firme pueden convertir un momento de injusticia en un catalizador para el cambio. Dio conferencias en facultades de Derecho, habló en conferencias de derechos civiles y compartió su experiencia con jóvenes abogados que enfrentarían sus propias batallas contra el prejuicio sistémico. El estacionamiento donde todo sucedió se ve igual ahora. Los compradores van y vienen, cargando comestibles, viviendo sus vidas. La tienda añadió mejor iluminación, aunque nadie admitiría que estaba relacionada con el incidente. Pero para aquellos que recuerdan, para aquellos que vieron el video, para aquellos que entienden lo que realmente sucedió ese día, es un recordatorio de que la justicia no es automática. Debe ser exigida, defendida y a veces luchada en los lugares más inesperados. El poder sin respeto por la ley no tiene sentido. El prejuicio descontrolado se convierte en brutalidad, y a veces, mantenerse firme en el momento adecuado no solo cambia tu vida, cambia el sistema. Un año después del acuerdo, Morrison presidió un caso de mala conducta policial en otra jurisdicción. Los oficiales involucrados intentaron desestimar las afirmaciones del demandante como exageradas, como un malentendido. Morrison escuchó su testimonio, revisó la evidencia y luego pronunció una sentencia que citaba su propia experiencia. No necesitó dar más detalles. El mensaje era claro. Entendía exactamente lo que el demandante había soportado porque ella misma lo había vivido. El caso resultó en otro acuerdo sustancial y más reformas. La experiencia de Morrison le había dado una perspectiva que ninguna facultad de derecho podía enseñar. Una comprensión visceral de lo que significaba estar en el extremo receptor de la autoridad descontrolada. Si crees que la rendición de cuentas importa, si crees que historias como estas necesitan ser contadas, suscríbete y activa las notificaciones. Mañana tenemos otra historia que no creerás. Y créeme, no querrás perdértela.